posible. Sé que como que nos gustan las cosas, ¿cómo se dice? Concisas, ¿sí? Y pues pero la sesión pasada, afortunadamente, ya habíamos cumplido con el hecho de mostrar un poco acerca de, digamos, de los tiempos, bueno, lo que se maneja en la plataforma, cosas así por el estilo, ¿ya? Pues en esta ocasión ya creo que vamos a ir más al grano, a lo que tiene que ver con el tema. Y en ese caso, como lo llamaba por ahí, evolución de algunas enfermedades, ¿cierto? Ya al finalizando voy a mostrar realmente algo muy biológico. Aquí voy a mostrar algunos datos, porque igual voy de la mano con la ficha. Recuerden que pues se está pidiendo algo así como unas breves descripciones, como cositas así muy puntuales. Entonces digamos que son unos datos también que voy a dar escogí tres enfermedades al azar. Bueno, dos realmente sí tienen que ver mucho con la explicación al último que voy a dar. Pero la otra sí fue al azar, ¿sí? Al azar y dio la casualidad de que precisamente es una enfermedad que estuve por ahí dando una breve descripción acerca de un mecanismo resistente que se genera en algunas personas que sufren de anemia falciforme. Entonces lo voy a citar, pero más adelante, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla y por supuesto les voy a compartir mi presentación que está por aquí. ¿Dónde estará mi presentación? Que se me hizo mi presentación. Uy, ya un momentico. Esta debe ser CIPAS Rack sesión 2. Vamos a ver. Recuerden, mis estimados estudiantes, que ya hasta el profesor da respuesta a los foros hasta el día 20, ¿no? Porque la actividad cierra el 22, ¿qué cierra? Sí, bueno, igual. Ahora vemos un poco más sobre ese punto. Pero bueno, ya les voy a compartir pantalla. Por un momento ya voy a compartir pantalla. Ya les voy a compartir pantalla un momento. Se me hizo por aquí. Ok, aquí ya está. Incluir sonido, sí, por supuesto. Y que sea toda la pantalla. Oh, ya, bueno, ok. Por favor, me confirman si ven mi presentación. Sí, señor. Sí, Listo, muy señor. bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bien, recordemos que aquí prácticamente lo que vamos a hacer vamos a dar unos datos, pero me interesa más llegar de manera rápida al último punto, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos lo siguiente, que es el hecho de que esos son digamos, como cipas que se hacen o bueno, cipas dirigidas por tutor, que lo que se intenta aquí es como, vuelvo y repito, digamos, como darle unas orientaciones a los estudiantes, ¿cierto? Sobre cómo deberían ir como tratando cómo deberían ir desarrollando las actividades. Recordemos que esta actividad cierra el 23 de septiembre, por ende el profesor estaría dando respuesta a los foros hasta el 20 de septiembre. Es decir, que usted publica, el profesor responde, usted publica, el profesor responde hasta el 20 de septiembre, porque recordemos que el aviso dice que son 3 días antes, ¿sí? 3 días antes del cierre de la actividad, hasta ese 3 días antes el profesor responde o retroalimenta. Es una retroalimentación que hace realmente el docente. Entonces recordemos que esa actividad cierra el 23 de septiembre. Muy bien. Entonces aquí digamos, hablar brevemente acerca de unos datos de lo que es el COVID, de lo que es el VIH, ¿cierto? El virus como tal y lo que él produce. La malaria, por supuesto, porque dado que pues, en Colombia, pues en la zona ecuatorial, pues se genera esta enfermedad, ¿sí? Una enfermedad que ya se considera endémica, ¿no? Propia de la parte amazónica. ¿Listo? Entonces, muy bien, iniciamos con el COVID. Si ustedes se fijan, el COVID prácticamente, digamos, nunca había ocurrido, nunca antes había tenido el mundo por una pandemia. Estoy hablando desde los mecanismos económicos, ¿no? Recordemos que, pues antiguamente las conexiones que habían entre continentes, pues eran, digamos, un poco más lentas, se hacían digamos, no había como ese mecanismo de comunicación que existe ahora en el siglo XXI, ¿no? Pues antiguamente se sabían las noticias probablemente por una carta y esa carta llevaba por ahí un mes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, inició la guerra, no, se acabó la guerra cuando ya llegó la carta, ¿sí? Digamos, cosas por el estilo antes ocurrían, pero precisamente hoy en día, pues digamos que la comunicación que se da es muy, muy efectiva y muy rápida. Recordemos que tomas un vuelo desde Colombia a Bogotá, Colombia, 6 horas y estás en España, es decir, atravesaste todo lo que es el Océano Atlántico, ¿cierto?
Incluso estás en Colombia y quieres ir a Miami, estás en 3 horas y media. Digamos que eso antes no ocurría. Y así precisamente llevó a que prácticamente ese COVID pues tuviera esa gran, digamos, esa gran expansión en tan poco tiempo, ¿no? Digamos que ese es como el punto. Eso recuerda mucho a esa película, creo que era Los 12 monos, creo que ahí es de las primeras películas que aparece Brad Pitt, si no estoy mal, si no estoy mal, que es algo como muy similar a lo que habla acerca de un asunto de pandemia, bueno, en fin. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí hay unos daticos y me dicen que a mayo del 25 la tasa de positividad global alcanza el 11%. Entonces, ¿qué pasa? De alguna otra manera, recordemos que el COVID tiende a ser una enfermedad casi como estacionaria. En algunos puntos, pues ya como que hace parte del común denominador en algunos sitios. Sí, ¿qué ocurre? Pues recordemos que básicamente, digamos, en términos genéticos, las mutaciones que se van provocando, tanto del huésped como el hospedador, estoy hablando precisamente, en este caso, del COVID como un agente infeccioso que efectivamente puede matar a muchas personas, puede, digamos, generar, digamos, algún mecanismo de resistencia frente a los tratamientos, pero también hay que ver que la humanidad se va adecuando. Es decir, los mecanismos de tasa de mutación en nuestro ADN es muy alto a comparación incluso a otros mecanismos, ¿sí? Eso es lo que vamos a en ese punto. Claro, probablemente si vemos el COVID, pues el COVID tiende, digamos, como a decir, bueno, profe, pero es que en tan poco tiempo se encontraron casi 20 cepas, ¿sí? Es decir, una cepa quiere decir que, por ejemplo, no sé, un ejemplo, la A1, un ejemplo, que el COVID A1 fue el que me dio a mí, por ejemplo, ¿cierto? Pero está la A2, eso quiere decir que de alguna manera pertenecen efectivamente, digamos, al mismo núcleo, pero tiene una pequeña variante en lo que tiene que ver con su mecanismo de infección, que es un ARN. Entonces, es decir, esas pequeñísimas variantes la hacen que sea una cepa nueva y otra cepa. Eso quiere decir que probablemente muchos de aquí ya hemos pasado por el COVID, ¿sí? Pero que de alguna otra manera recordemos que cada cepa, pues como es diferente, ¿cierto? Cada vez, pues de alguna otra manera respondemos de forma distinta. Puede ser que una cepa sea menos agresivas que otra, puede ser que ya no tengamos algún tipo de, gracias a los mecanismos de vacuna, pues ya generamos resistencia precisamente a los mecanismos de infección, pero recordemos que también están pues los mecanismos o las posturas antivacuna, que eso trae problemas graves, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pueden, digamos, notar, por ejemplo, una comunidad cerrada como son los Amish, no sé si lo han escuchado, los Amish. ¿Se ha escuchado algo de los Amish? ¿Han escuchado algo de los Amish? Amish. No, señor. Bueno, los Amish es una comunidad religiosa cerrada. Es decir, cerrada quiere decir que son altamente endogámicos, tratan de no relacionarse con los demás. Están ubicados generalmente en Estados Unidos, que son muy famosos porque a veces aparecen como en películas, perdón, sí, que le hacen como una especie de memes, bueno, en fin. Y que efectivamente, digamos, usan una ropa que ellos mismos hacen, bueno, en fin, e intentan, digamos, esos mecanismos cerrados o endogámicos, precisamente donde hay un cruce de primos, donde hay un cruce como de conocidos, etcétera. Sí, Ana María, dime. Profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo está? Es decir, como la comunidad que nosotros podríamos estar llamando en claustro, La comunidad que nos podemos llamar, ¿cómo? Perdóname. las comunidades que están en claustro. Ah, bueno, sí, digamos que hay muchas comunidades, por ejemplo, citando, digamos, algo muy importante ocurrió, por ejemplo, creo que se llama Puerto Nariño, si no estoy mal, Puerto Nariño, si no estoy mal, es un municipio del Amazonas, si no estoy mal, la verdad, o bueno, Puerto algo, se me dio a la cabeza Puerto Nariño, no sé por qué. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay comunidades que son aisladas geográficamente. Es decir, por ejemplo, hay una migración somos 200 personas. Nos fuimos y nos metimos por allá a 300 kilómetros a la selva, pongámoslo así de esa manera. Como somos 300 personas, pues digamos que hay una F1, hay unos parentales, los cuales precisamente se cruzan, ¿cierto? Y obtienen una F1. Esos F1, probablemente algunos, por alguna razón, se cruzan con personas cercanas y así empieza. Eso se llama una comunidad altamente endogámica, es decir, donde no hay flujo de genes. Es decir, son tan cerrados que probablemente por el mismo aislamiento
no llegan más personas o no se van quedando en un sitio. Entonces, esas comunidades, por ejemplo, tienden, digamos, a que ciertas enfermedades que, digamos, que aparezcan o aparezcan más en esa población que en otra. Por ejemplo, eso ocurrió en una comunidad indígena muy, digamos, alejada. Estoy hablando del año por ahí como 2012, tal vez yo estaba haciendo la maestría nacional, cuando, digamos, se hizo como una especie de quienes querían viajar a hacer, digamos, una extracción bueno, de muestras de sangre, porque al parecer en esa comunidad, que era una comunidad generalmente indígena, estaban mostrando muchos casos de labio paladar hendido. Es decir, los niños que efectivamente nacen sin el paladar y que desafortunadamente, digamos, el lenguaje se les dificulta, ¿sí? Labio paladar hendido, o que precisamente si el paladar está como fusionado con la parte, digamos, como casi anterior de la nariz, ¿cierto? O que simplemente no tienen bueno, digamos que se meten ahí como muecas, ¿sí? Claro, en la población nacen, en la población, pero cuando las comunidades son tan cerradas, el número de apariciones son mayores. Entonces, eso hace referencia a que probablemente la indicación es que algún gen está relacionado con el labio paladar hendido y probablemente no sea una enfermedad congénita. Entonces, entre más cerradas sean las comunidades, es probable que aparezcan mutaciones de origen, perdón, mutaciones recesivas, ¿sí? Y lo otro es que precisamente lo que hablan con los AMIs es que la comunidad se niega a recibir vacunas. Entonces, por ejemplo, digamos, enfermedades que ya han sido completamente, ¿cómo se dice? Han sido, es decir, que han sido tratadas o que se considera que no van a aparecer en la población de niños, como el caso de la varicela, ¿cierto? Que ya, es decir, no, viruela, por ejemplo, ¿sí? No, viruela como, si eso ya está extinta desde hace como casi 400 años, digámoslo así, porque fue de los primeros mecanismos de vacuna. Pero eso ocurre, digamos que el proceso en el cual cuando, digamos, ciertas cuestiones culturales se imponen, pues lleva a que desafortunadamente enfermedades que de alguna manera son prevenibles, se previenen, ¿sí? Como el caso de sarampión, mostrar una foto de un niño lleno de sarampión, por ejemplo, ¿cierto? Que, pues, a ver, ¿quién le da sarampión ahora? Pues sí, pues, a veces da, pero es algo muy extraño porque igual está el asunto de la vacuna, ¿cierto? Que sea la triple viral, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, pues también va de mucho de la mano, que hay gente, no sé, el plan antivacuna, etcétera, y eso puede llevar a que básicamente haya población o que pase con población de que, digamos, enfermedades que se consideran tratables o que se han hecho, digamos, mecanismos para que diezmen, pues tengan, digamos, como unas fluctuaciones altas. Claro, también hay que ver el asunto del clima, ¿no? Pues nosotros sabemos que, por ejemplo, los que están ubicados en Bogotá o en zonas altas, digamos como Boyacá, el lado de Ipiales, por supuesto, ¿sí? La zona de Pasto, bueno, casi la mayoría de Pasto, pues digamos que no es lo mismo tratar una gripa Neiva, por ejemplo, o en La Dorada o en Mariquita, que es digamos, una zona caliente, hago referencia a la temperatura, ¿cierto? Que probablemente en las zonas que son muy frías. Entonces, digamos que también las condiciones ambientales pueden llevar a eso. Ahora, claro, hay mecanismos, por supuesto, para uno prevenir esas infecciones. Pues lo primordial sería la vacuna. Recordemos que hubo una gran discusión acerca de los mecanismos de vacunación, que es lo que quiero explicar a lo último, y es porque precisamente, no sé, en un año hicieron vacuna contra el COVID y ya llevamos prácticamente con la muerte de Freddie Mercury por el 91, que se dio como el noticionón acerca porque había muerto acerca que, por supuesto, que había muerto por el asunto de VIH o había muerto de SIDA, ¿cierto? Digamos que ahí ya los ojos del mundo ya empezó como a pararle bolas al asunto, bueno, qué es lo que está pasando aquí, bueno, etcétera. ¿Cierto? Ya llevamos, pues imagínate, el 91, estamos hablando más de 30 años tratando de buscarle cura precisamente al VIH, pero ahorita vamos a ver por qué es tan complejo. Muy bien. Lo otro, por supuesto, medidas de protección y lo higiene, lo que siempre nos recomendaban durante los mecanismos de qué, de pandemia, ¿cierto? Ahora miremos algo muy importante, lo que tiene que ver con el caso del VIH. Esos datos son interesantes porque estamos viendo los datos de, por ejemplo, del año 2010 al 2023. Claro, el asunto del VIH, si nos damos cuenta, esta gráfica nos muestra precisamente cómo en el 2010 en ese caso estamos viendo casos de nuevas infecciones, ¿cierto? Están hablando de por millones. Estamos hablando de los
2.400.000 personas aproximadamente, el 2010 que eran como posibles nuevas infecciones y muertes. Mira, por ejemplo, ese dato tan, digamos, tan abrumador, ¿no? Casi la mitad, es decir, 1.000.000, de esos 2.400.000, pues si sumamos todos los datos, estamos hablando casi de 3.700.000, ¿cierto? Pero un tercio de esa población, nada que hacer, murió, ¿cierto? Y también hay que ver que eso hubo una gran, si ustedes revisan en los datos por allá en los años 93 tal vez, hubo un gran, hubo una gran, ¿qué? Hubo una gran, una noticia sobre una farmacéutica de Inglaterra que vendía tratamientos ¿para qué? Para el tratamiento de la diabetes. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que para tratar la diabetes nosotros necesitamos insulina, ¿cierto? Hoy en día precisamente se utilizan bacterias para hacer mecanismos de clonación de la insulina y realmente es muy económico, aunque también hay los precios de usura, sobre todo en Estados Unidos, que hay otro escándalo. Hacia que ustedes revisan escándalos sobre medicamentos, no sé, sobre insulina, Estados Unidos, pongan así esas palabras claves y eso sale un montón de reportajes, efectivamente, porque es decir, lo hacen supremamente que pareciera cara, pero realmente es muy barato. Además, la cantidad de personas que necesitan. Entonces hablan de los super negociazos que hay detrás de eso, ¿sí? Bueno, en fin. Pero entonces, ¿qué pasa? Por allá en los años 90, no, casi finales de los 80, 90, esa farmacéutica vendía insulina para tratar a personas con diabetes, claro. Pero resulta que la insulina la extraían precisamente de las cárceles de Estados Unidos. Se pasaba, pues la traían, digamos, no donantes, casi donantes a la fuerza, como de esa manera, que eran los presos. A los presos, pues ustedes saben que una forma precisamente de extraer insulina es simplemente el hecho de realizar una extracción de sangre, precisamente llevarlos bueno, a mecanismos de gravedad. Simplemente lo que hacen es lo que hace cualquier laboratorio, en pocas palabras. Y lo que hacen digamos, los mecanismos es que va separando la sangre por gradientes. Entonces, nosotros sabemos que básicamente los eritrocitos caen al fondo y va quedando efectivamente una parte un poco más clara y precisamente, digamos, se le puede volver otra vez a hacer los mecanismos de rotación y poco a poco se van separando y se puede hacer extracción digamos, de ese mecanismo de insulina. De una manera, pues, sencilla, digámoslo así. Sencilla, pues, sí, realmente, pues, en ese momento, pues, no era muy sencilla, ¿no? Y sigue siendo sencilla. El punto es que el problema es que en esa insulina se iba el virus del VIH. Entonces imagínate, claro, las personas se inyectaban la insulina y aparte de eso, pues se inyectaban desafortunadamente el virus. La farmacéutica nunca respondió, nunca indemnizó. Básicamente resultaron aproximadamente unos 60.000 contagios. ¿Por qué? Pues no solamente las personas con diabetes, sino que también las parejas de las personas con diabetes, porque de alguna manera pues si yo tengo mi pareja, me estoy inyectando eso, pues tengo relaciones con mi pareja y probablemente, no sé, si tiene también la amiga o la esposa también tiene su amigo, bueno, en fin, digamos que es una cadena, ¿cierto? En la cual la propagación pues se dio mucho mayor. Fue un escándalo hasta que se dieron cuenta que precisamente cómo fue el ciclo del contagio. Y pues nada, pues eso fue también es de los grandes escándalos que ha habido, digamos, en los mecanismos de farmacia, vendiendo en ese caso precisamente una droga, pero realmente a su paso, pues una infección. Recordemos que en ese momento el virus del VIH pues no era tan conocido o poco o nada conocido, ¿sí? En fin. Entonces, bien, ya digamos, para el año 2023, como muestra este dato, claro, los mecanismos de contagio pues siguen siendo voluminosos, sí, pero las muertes sí bajaron sustancialmente. Estamos hablando precisamente de unas muertes de 630.000. ¿Cierto? Pero esas muertes hoy en día se generan más por falta de medicamento o de los retrovirales que precisamente el hecho de que no haya cura. Pues realmente no hay cura, pero por lo menos si los medicamentos permiten que el virus no se propague, como así de esa manera, no genera sus mecanismos de replicación, ¿sí? Digamos que es una buena estrategia. No obstante, el hecho de que, por ejemplo, no sé, pongámoslo algún ejemplo claro, Venezuela, las personas que tenían en su momento VIH y con todo ese tipo de cosas, pues si no tienen, sí, todas las condiciones sociales que se han generado en Venezuela, no tienen acceso al medicamento, pues desafortunadamente van a morir de SIDA. Sí, eso puede ocurrir en cualquier pueblo. Si ven África, África es
es de los continentes con mayor cantidad de VIH a nivel mundial, pero los programas de salud pública son bajos, son muy, muy bajos. Y son tan bajos y tan desafiantes. Si ustedes revisan, hay un caso, por ejemplo, de lo que son unos médicos españoles, si no estoy mal, que lo que intentan es hacer cirugías plásticas para reconstrucción de penes para niños, porque la ignorancia ha sido tan grande que precisamente lo que hacen es mutilarle el pene a niños y hacer unos remedios X para tratar el VIH. Digamos, imagínense hasta dónde hemos llegado. Sí, entonces digamos que ese tipo de cosas de falta de información, falta de acceso a medicamentos, etcétera, pues tienen, digamos que son niveles aún altos de muertes que se dan por VIH. Muy bien. Nosotros sabemos cuáles son los mecanismos generalmente de transmisión del VIH. Recordemos que se dan por fluidos corporales, por, como es el caso del semen, el caso precisamente de los flujos vaginales o rectales, líquido preseminal, leche materna. Por eso una madre cuando desafortunadamente le diagnostican VIH, lo que hacen es, digamos, hacer un mecanismo de trazado para evitar que el bebé, recordemos que la infección se puede dar en dos momentos. Una se puede dar efectivamente, digamos, cuando el niño, digamos, cruza lo que es la cavidad vaginal, ¿cierto? Eso puede generar, digamos, rupturas y el niño de alguna manera puede, digamos, estar, digamos, tener acceso a la sangre infectada, ¿cierto? Es un mecanismo. El otro es precisamente con la leche materna. Recordemos que lo que hace es generar unos mecanismos de, digamos, la leche materna genera precisamente no solamente el vínculo entre mamá e hijo, sino también es el hecho de, digamos, de una exposición precisamente, digamos, a que se entregue anticuerpos, es decir, una inmunidad al niño, pero dentro de eso también está leche como son líquidos y el virus mantiene precisamente por todo el cuerpo, también se puede ir lo que es el virus del VIH, desafortunadamente. A veces medidas de prevención, unas que llaman la profilaxis preexposición. Un ejemplo, yo soy una mujer que me dedico, soy trabajadora sexual, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de una preexposición, es decir, que yo utilizo precisamente una serie de medicamentos que si por alguna razón, no sé, un cliente, no sé, digamos un serotipo positivo, me estoy refiriendo que tiene VIH, que en un momento se quitó el condón y, no sé, terminé con semen, bueno, en fin. Entonces, digamos que esos mecanismos son preventivos, es decir, antes soy una persona que no tiene VIH, consume ese, pero digamos, consumo esos mecanismos de profilaxis preexposición, ¿cierto? Que me permiten, digamos, que por mi actividad, puedo estar expuesta al virus, o también como médico o enfermero o enfermera, precisamente también es el otro punto, donde por alguna razón, si yo estoy, digamos, expuesto a pacientes, incluso que yo sé que son terminales de VIH, o que por alguna razón desarrollaron cáncer por digamos, por haber tenido VIH, ¿cierto? Es decir, yo como enfermero o como enfermera, como médico, pues estoy expuesto precisamente al virus que en cualquier momento, cualquier aguja, cualquier tipo de cosa puede pasar. Entonces, pues digamos que ese también es un mecanismo, es decir, prevenir el hecho de que haya un posible contagio. El otro es la profilaxis post-exposición. Un ejemplo, yo soy un cliente que de alguna manera, no sé, visito prostitutas o etcétera, o soy homosexual, etcétera, y no sé, se rompió el condón, ¿cierto? Yo soy VIH negativo, pero por alguna razón tuve esa exposición, no sé si la otra persona sea VIH positivo, pero entonces mi obligación es acercarme antes de las 72 horas del momento del acto, acercarme a mi puesto de salud, etcétera, y para que me hagan precisamente un examen que soy VIH negativo y empezar con los medicamentos que son unas profilaxis muy fuertes, que son retrovirales, que no van a permitir que el virus llegue efectivamente a mis células o infectarla, o que la infección sea mínimo y que el cuerpo así mismo sea capaz de generar los anticuerpos suficientes para controlarlo. Muy bien. Entonces ya sabemos que hay pre, perdón, y hay post. Muy bien. La malaria sabemos que el impacto que tiene es gravísimo, sobre todo en la parte del África. Sabemos que, en pocas palabras, si ustedes se fijan, la tasa de mortalidad es muy, muy alta, pero digamos que los mayores, digamos, que se exponen más son los niños, desafortunadamente, menores de 5 años, pero vuelvo y cito, que la malaria, sea como sea, es tratable. Es tratable porque este protozoario
tiene varios ciclos y en esos ciclos se puede tratar. No obstante, vuelvo y repito, el acceso a medicamentos, a profilácticos sobre ese tema, pues en algunas partes del mundo son casi nulos. Muy bien. Entonces, ahí es donde viene el punto. Claro, hay mecanismos para prevenirlo. Lo típico, recordemos que ya sea en la mañana o en la tarde, es el hecho de un mosquitero. Recordemos que básicamente hay un vector biológico, en ese caso precisamente es un zancudo, ¿cierto? El cual lleva el parásito cumple su ciclo final dentro del zancudo y el mismo zancudo se encarga precisamente de generar la expansión ¿qué? De los ocitos, llamémoslo así, o digamos el parásito que en el cuerpo humano genera otros tres ciclos, ¿sí? Sin embargo, pues también está el hecho de que hay vacunas. Afortunadamente ya hay vacunas contra la malaria. Sabemos que en ese caso es una vacuna de origen japonés, no recuerdo, uy, ahí sí me van a perdonar, usted no creo si es japonés o de China, la verdad no recuerdo ahorita muy bien. Recordemos que aquí también en Colombia el fallecido científico con el equipo de desarrollo estuvo trabajando en esto, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente ya hay vacunas, pero pues yo recuerdo, pues en el caso de Colombia no está dentro del POS, es decir, no es gratuita, uno la puede comprar, sí, sí, efectivamente se compra, pues el que tenga, pues tenga su modo, pues es bueno que se ponga su vacunita contra la malaria. Muy bien. La prevención farmacológica, la que les mencionaba, una profilaxis, una quimioprofilaxis, ¿cierto? Se hace sobre todo en el asunto de las mujeres embarazadas. También es el hecho de que precisamente esa se haga precisamente a personas que son, por ejemplo, de Norteamérica, de Europa, o bueno, o los habitantes que están en la línea, por ejemplo, en la zona de lo que es de Cáncer o de Capricornio o de los polos, las zonas polares, que van a visitar las zonas ecuatoriales. Entonces, como que, a ver, pues siempre se le hace como ese tipo de recomendación. Entonces, nosotros sabemos que efectivamente aquí hay un mecanismo de comparación de las muertes, que esos son datos de 2023. Tomé esas tres enfermedades, lo que es el COVID, el VIH y la malaria. Aquí nos damos cuenta que el VIH es el que más, digamos que tiene mayor puntaje, está por encima de los 630.000 muertes, ¿cierto? El COVID está sobre los 600.000, casi igual que la malaria. Parece que ya se volvieron como enfermedades estacionarias, ¿no? Entonces, recordemos que la falta de educación, la desigualdad, la falta de cooperación, ¿cierto? Hay muchas cosas que precisamente pueden llevar a que desafortunadamente algunas enfermedades no se erradiquen. Y sobre todo las enfermedades que son de las zonas ecuatoriales que nos incumben a nosotros. Es decir, probablemente las enfermedades como el caso del dengue. El dengue es una enfermedad precisamente endémica nuestra. Y como es nuestra, pues pongámosla así de esa manera, pues a un argentino, a un americano, no, americano digamos, ¿qué? A uno de Estados Unidos, ¿cierto? A un canadiense, pues no le va a importar, pues porque a ellos no les va a dar eso, no les va a dar eso. Digamos que a países ricos, a Francia, a España, si ustedes miran a Suiza, pues nada, a ellos no les va a dar dengue. Entonces, ¿para qué va a invertir en enfermedad que no me va a dar a mí? Bueno, me refiero a mis compatriotas o a mi región. En cambio, pues desafortunadamente ese tipo de enfermedades, muchas de las que ustedes han trabajado, ¿cierto? Pues sí le afecta, digamos, en gran mayoría a la zona ecuatorial. Hay otras enfermedades que tienen mucha atención. Por ejemplo, usted mira la inversión que se hace en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, pues básicamente sí tiene millones y millones de plata en investigación. ¿Por qué? Pues porque afecta sobre todo a países ricos. Ustedes revisan Japón, digamos lo que es Europa, digamos que la cantidad de personas con Alzheimer es mayúscula, perdón, y aparte de eso, pues también hay que ver que frente a la seguridad social, pues el gasto fiscal es muy amplio. Entonces, por ende, pues no, busquemos la cura para eso, ¿sí? A veces se preocupa como el asunto. Entonces, para algunas enfermedades, desafortunadamente, como es el caso de la malaria, el dengue, pues no, pues el VIH incluso en algunos momentos, claro, también afecta a países ricos, pero que ellos saben que lo pueden ir controlando con mecanismos de educación, con los retrovirales, ¿cierto? Todos esos planes que realmente se llevan a cabo. Pero desafortunadamente, por ejemplo, en Colombia, en estos momentos, un profiláctico es complejo. Pues sí, hay una obligación del Estado, de la CPS, precisamente a brindarme ese tipo de herramientas, ¿ya? Pero, pues, una cosa es la palabra y pues otra cosa es la realidad. ¿Muy bien? Entonces, bien. Entonces, por supuesto, hay, digamos, el asunto de las prevenciones, la detección temprana, el hecho, digamos,
acceso precisamente a lo que tiene que ver con los medicamentos, ¿cierto? Hay que ver, digamos, aquí una pequeña cronología de algunos puntos, por ejemplo, el 2021-2022, aprobación de las vacunas, sobre todo en el asunto del COVID, ¿cierto? Expansión, por ejemplo, del PrEP, estoy hablando de la preexposición, me refiero al hecho de la profilaxis preexposición para el caso del VIH. El 2023 sabemos que nosotros, no sé, por ejemplo, hacia al azar, le pregunto, por ejemplo, a... Uy, yo sé que se me hizo el mouse. Caray, se me apagó. Allá. A Luz Marina Osorio. ¿Tú te has aplicado la vacuna contra el COVID? Buenas noches, profesor. Sí, señor. ¿Y cuántas dosis? 3, profe. Ok, 3 dosis, bueno. Por ejemplo, así, Yurani Cruz. Bueno, ¿te has aplicado la vacuna para el COVID? Sí, claro. ¿Y cuántas dosis? Tengo 2 dosis. ¿Cómo? Tengo 2 dosis. Ok, 2 dosis, muy bien. Ya estamos hablando casi de que en su momento, casi hasta el año 2023, estamos hablando de 3 dosis y ya está hablando de que eso precisamente como que va a continuar, es decir, con referente a la cantidad de dosis, porque probablemente se convierta en una enfermedad estacionaria. Entonces, así como el caso de la influenza, ¿no? El caso de la influenza también es una enfermedad estacionaria, que básicamente uno le aplica la vacuna a niños, creo que se la aplican a mujeres embarazadas y ancianos, ¿sí? En algún momento me la aplicaron a mí por el asunto de que presenté, digamos, el asunto de que soy asmático. Entonces, digamos, como que una vez como que también, como dicen vulgarmente, el que llora no mama, pero pues toca llorar, ¿sí? Entonces, así que toca mostrar precisamente como las debilidades para obtener ciertas, ¿cómo es? Mecanismos. Muy bien. Claro, ustedes pueden mirar aquí, por ejemplo, lo que pasa con la financiación. Mira, por ejemplo, la malaria se necesita para el fondo de 2023 4,1 billones. Estamos hablando de 4 miles y miles de millones de pesos. Aquí están hablando de 4 billones de dólares, por ejemplo. ¿Cierto? La necesidad del 2025 va a ser de 7,8. Pero miren, por ejemplo, lo que pasa con el COVID. El COVID tiene 15 millones, ¿cierto? 15 millones. Y la necesidad para el 2025 va a ser de 5. ¿Cierto? Como que disminuye porque ya sabemos que ya las farmacias han desarrollado precisamente el asunto, ya las vacunas se vuelven muy accesibles, me refiero al precio, sí, porque ya hay mayor competencia, ya como que las patentes se liberan, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Muy bien, por el tiempo se sabe que las patentes son liberadas, ¿ya? En cambio, la malaria, pues sí, como que la malaria, vea. ¿Sí? El VIH precisamente están como en una medio balanza, ¿cierto? Pero la malaria sí, como que vean, nada, a nadie le importa. Sí, eso es un daticos que son interesantes, muy bien. Claro, hay tecnologías emergentes, es el caso, por ejemplo, lo que es el CRISPR, que fue muy famoso hace como un par de años. Salió un dato por ahí como en el 2022 si no estoy mal, de un par de gemelas que fueron en China. El CRISPR es una edición genética. Es el hecho como cuando tú dices, quiero editar este video, quiero quitarle eso, cortarle eso, ponerle eso, ¿sí? Es una edición, tal cual. Es decir, yo puedo insertar, puedo quitar del código genético ciertas pares de bases, porque eso me va a generar algún tipo de problema, y le inserto tales pares de bases porque me va a generar precisamente una mayor resistencia a tal enfermedad. Entonces lo que hicieron, por allá fue un escándalo, y fue el hecho de un par de gemelas en China, en el cual, bueno, el papá como que era muy rico, pero estaba como contagiado con VIH. Entonces lo que hizo fue que quería tener hijos, entonces le dijo como a un científico, venga, yo quiero tener unas hijas que sean inmunes al VIH. Listo, no hay problema, hay una técnica que se llama CRISPR, vamos a hacerlo. Y sí, lo hicieron. Entonces fue un escándalo nacional precisamente en China, ¿no? Y pues en el mundo, ¿no? Como que porque son realmente, bueno, humanos, bueno, sí, organismos, todos son organismos, pero son genéticamente modificados. Claro, las vacunas luego de ARN, esas vacunas de ARN como tal, recordemos que los mecanismos por los cuales se replican la mayoría de virus son por mecanismos de ARN mensajero, ¿sí? Que son los que realmente llevan digamos como que la información y hacen un desastre, y eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. Y por supuesto está el Digital Health, ¿cierto?
que de alguna manera son aplicaciones. Lo que se busca es como que, venga, hagamos un llamado a los mecanismos de prevención, hagamos un llamado al uso del condón. Por ejemplo, en Colombia existía una campaña muy bonita. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, sí, lo digo yo porque ya casi con mis 40, pero yo creo que tenía como 7 años, 7, 8 años, y por la televisión pública, sí, aparecían los famosos pollitos. No sé si alguno de aquí también lo recordará, será de mis tiempos, ¿ok? Pero serán los pollitos un par de pollitos que, sí, como que sin condón ni pío, sin eso ni pío, bueno, en fin, era muy llamativo la campaña que se hacía. En los colegios se dieron campañas muy fuertes. Yo recuerdo que siendo un colegio público, en el momento yo tenía como 12, 13 años, nos hicieron una charla muy fuerte con un médico y con una persona que sufría de VIH. En ese momento pues, la estigmatización era muy alta, así que esa persona pues, estaba maquillada como un payaso, sí, maquillada como un payaso, pero daba el testimonio acerca del problema en ese momento sobre el hecho del VIH. Eso estamos hablando del año 98 más o menos. Ya ahora como que las cosas, precisamente como los tratamientos digamos, han progresado fuertemente, ya como que no, pasemos a un segundo plano, no, el VIH no existe. Era una publicación realmente muy, muy déspota acerca de que no, que todo ha sido un invento, que etcétera, etcétera. Bueno, en fin, pero bueno, de todos modos, hay que ver que precisamente pues estamos en una sociedad donde pues, la manera de pensar a veces como que puede influir en la opinión de los demás, y pues eso también es un poco grave, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, miremos más bien este punto que sí me interesa, este puntito. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué el virus del VIH presenta tanta complejidad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace tan complejo? ¿Y qué es lo que lo diferencia, por ejemplo, como el caso del COVID? Bueno, entonces, eso lo saqué del One, creo que es. Bueno, ahorita no, y se me olvidó citarlo, qué pena. O bueno, de todos modos es el Instituto de Salud de Estados Unidos, si no estoy mal. Porque lo saqué porque igual hay información. Ah, sí, sí, mira, ahí abajo está. Ah, bueno, menos mal que sí estaba citado. Va. Decite sí, el INH, ok, digamos que ahí ya está el punto. Bueno, no me quedé con los créditos de eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tratar de señalar, digamos que ese es el punto, digamos, el virus del VIH. Recordemos que el VIH o la mayoría de virus tienen células específicas. Es decir, un virus de VIH no va a atacar un eritrocito, un glóbulo rojo. No va a atacar un basófilo, que hace parte de las primeras líneas de defensa. No va a atacar un neutrófilo. No va a atacar una CD3, una CD2. Va a atacar un CD4 específico, un linfocito. Esos linfocitos, en su estado natural, son ¿cómo decirlos? Esos linfocitos tienen licencia para matar. Es decir, nuestros linfocitos, como tal, tienen licencia para matar. Así de simple. Ellos son James Bond. Así de simple. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Ellos lo que hacen es ellos reconocen anticuerpos. Recordemos que cuando nosotros tenemos así rápidamente, una infección, trajimos un virus, ¿cierto? Unas células presentadoras de antígenas, ¿sí? Las natural killer se llaman así, o las APC, células presentadoras de antígeno. Lo que hacen es tomar ese patógeno, ¿cierto? Que está como, es algo que no está dentro de mi base de datos, porque lo que hacen es como que ellas se acercan e indagan como si tuvieran una computadora, mini computadora, y empiezan a realizar, uy, no, 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 ese tipo de variante que tiene su membrana celular, ¿sí? No es de aquí. Así que yo voy a coger y me la voy a comer. Me la como tal cual. La engluyo, la fagocito, ¿cierto? Y luego lo que hago es, luego voy al sistema linfático, ¿sí? Que tenemos varios puntos. Uno está aquí abajo en las axilas, otro está aquí, lo que son las amígdalas. En un principio, cuando somos chiquitos, está el timo, que está por aquí, en todo el centro del pecho. También se encuentra en la ingle. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Hay unas células inmaduras, esas células plasmáticas, inmaduras, completamente inmaduras, lo que hacen es recibir esa información, por eso llaman células presentadoras de antígeno.
Las células presentadoras de antígenos le dicen, mira células plasmáticas, esto es nuevo. Te traigo un pedacito como las sobras, ¿sí? Te traigo las sobras, ¿sí? Te las voy a mostrar. Así que por favor, diseña un anticuerpo para esto. Entonces, claro, las células plasmáticas diseñan el anticuerpo y liberan los anticuerpos. ¿Esos anticuerpos qué van a hacer? Esos anticuerpos están diseñados para reconocer el patógeno en una punta. Entonces, digamos que es algo así como esto. Así, aquí está el patógeno. Aquí llega el anticuerpo, se pega y él cambia. Acá en la parte superior como que cambia, se abre un poco. ¿Para qué? Para cuando pase un linfocito, dice, uy, encontré un anticuerpo. Ese anticuerpo está como en modo como si fuera como un candado, yo qué sé, para abrirlo, ¿sí? Entonces llega en ese caso el linfocito CD4, ¿cierto? Llega, inmediatamente dice, te reconozco. ¿Qué tienes ahí? Ah, ¿tienes algo raro? Entonces, ellos lo que hacen es como escupir. Ellos son unos poderosos, producen histamina y lo que hacen es matar. Ellos como si les echara ácido al patógeno y literalmente es como si los quemara, los desintegra, así de simple. Claro, luego viene precisamente macrófagos, están por ahí, los macrófagos se van comiendo eso, pero digamos que los linfocitos reconocen anticuerpo y por eso también a veces se generan los mecanismos de las enfermedades autoinmunes. ¿Han escuchado algo por ahí? Esas enfermedades autoinmunes lo que hacen es que desafortunadamente la lectura que se da, ¿cierto? La lectura que se da entre las células plasmáticas y las células que reconocen, las células APC, es una lectura mal dada, al parecer, ¿cierto? Que eso también va con el asunto de la maduración del sistema linfático. Hay algo como que no cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Generan unos mecanismos de anticuerpo que se pegan a zonas propias del cuerpo. Entonces, como se pegan a zonas propias del cuerpo, ¿qué pasa con el linfocito? El linfocito no reconoce zonas del cuerpo, él reconoce anticuerpos. Entonces, si ve un anticuerpo ahí un marcado, hagan de cuenta que era lo que ocurría, no sé, en el asunto bíblico, si ustedes recuerdan la última plaga que leyó los egipcios, ¿sí la recuerdan? En los tiempos de Moisés, ¿sí han leído algo de la Biblia? ¿Cuál era la última plaga? ¿Sí la recuerdan o no? La muerte de los primogénitos. Muy bien, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué era? Le dijeron, Moisés le dijo a todo a su pueblo, bueno, le dijo como que, venga, va a pasar, digamos así como el ángel de la muerte. Sacrifiquen ¿un qué? Sacrifiquen ¿cómo se llama eso? Un Un ciervo, becerro. bueno, ¿un cómo? Un becerro. Ah, un becerro es. Y pinten la puerta con sangre, ¿cierto? Que efectivamente el ángel va a pasar y cuando mire esa pintura, bueno, esa sangre, pintura, él no entra. El que no tenga, nada que hacer. Ahí pasa lo contrario. ¿Qué ocurre? El anticuerpo es la pintura. Digamos que es como para ponerse en contexto, pero ocurre algo contrario. Y es que donde esté la pintura va a entrar el ángel a matar, pongámoslo así de esa manera. Entonces lo que hacen las células plasmáticas. Las células plasmáticas producen anticuerpo y es como esa mancha de sangre que va y se le pega al patógeno. Entonces el anticuerpo va por ahí, perdón, el linfocito va por ahí y ve esa sangre o esa marca y dice, ah, no, venga, amigo, aquí hay pelea. Sí, no, pelea, no, aquí mato, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, el virus del VIH llega a esas células que son primordiales en nuestro mecanismo de defensa y infectan exclusivamente esas células, la CD4. Pero tiene algo peor aún. Igual que cualquier otro virus, él tiene un ARN, pero cuando se libera ese ARN, él tiene una enzima llamada la famosa transcriptasa inversa, ¿sí? Es decir, el VIH libera su ARN, ¿cierto? Y lo que hace es precisamente usar la transcriptasa inversa, que lo que hace es, ustedes saben que cuando hay lectura de ARN, ¿para qué hace lectura de ARN? Cuando llega el ARN de manera natural, el ARN tiene varias funciones. El ARN mensajero llega al núcleo, un ejemplo, llega al núcleo de una célula y él copia un código. Y él se va, sale del núcleo con un código, es ARN mensajero. Luego se madura, ¿cierto? Hace una maduración en el cual se cortan los intrones, zonas no codificantes, y entra la mitocondria. La mitocondria lo que hace es leer ese ARN, lo lee. Y leyendo ese ARN produce o sintetiza aminoácidos. Y la unión de aminoácidos genera una proteína. Listo, muy bien. ¿Qué pasa?
Ese ARN que tiene el virus pasa de ARN, utiliza la tasa inversa, es decir, que pasa ese mecanismo de ARN, lo pasa a ADN, ¿cierto? Naturalmente, ¿qué tenemos? ADN, nuestras células tienen ADN en el núcleo, se copia, de ese ADN se copia un ARN mensajero, es decir, pasamos de ADN a ARN, y luego de ARN a proteínas, pongámoslo así de esa manera. En este caso, el virus tiene ARN y lo que hace es usar un mecanismo, un ensamblaje celular, para que ese ARN pase a ser ADN. Ahí empezó el fin. Es el fin. Es el fin, ¿por qué? Porque cuando se construye esa molécula de ARN a ADN, ese ADN ¿dónde migra? Migra al núcleo de la célula, del linfocito. Y al migrar al núcleo, se pega como si fuera un gen, llamémoslo así. Pocas palabras, nosotros tenemos 25.000 genes. Hagan de cuenta que en ese momento una persona que desafortunadamente ha sido infectada con el virus tiene 25.001, pongámoslo así de esa manera. Tiene un gen extra. ¿Por qué? Porque era un material de ARN, pasa a ADN y ese ADN migra, que es lo que ocurre aquí, migra al núcleo celular y se pega precisamente al código genético que tenemos en cada una de nuestras células, en este caso la célula de ese linfocito. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que recordemos que básicamente las células se dividen, pero aparte de que se dividen, ingresa ARN natural y el ARN natural, ¿qué va a ocurrir? El ARN natural va a copiar ese código pensando que es un código de natural, es decir, es un código de la célula. Entonces, claro, cuando el ARN viene, el ARN mensajero viene y copia ese código que tenemos acá nuevo, pues él sale y sale a la mitocondria y la mitocondria lo que hace es construir el ensamblaje del virus. Entonces, es decir, en pocas palabras, lo que hace la célula, nuestras células CD4, es que ese virus utiliza la maquinaria, todo el ensamble, y lo que hace es multiplicarse de manera interna. Ya en un momento cuando ya el virus, en pocas palabras, está, la célula simplemente muere. Muere, no hay nada que hacer, y libera millones y millones y millones de virus de VIH. Y así continúa. Entonces, ¿qué pasa? En pocas palabras, es muy complejo saber que, claro, digamos que cuál ha sido el tratamiento. ¿El primer tratamiento cuál es? Claro, en pocas palabras, aquí, en ese momento donde se... Ah, bueno, también ¿por qué es tan específico esto? Todo receptor es como una llave y una cerradura, así de simple. Yo tengo, por ejemplo, puedo cargar en mi bolso, perdón, ¿qué? En mi bolsillo, puedo cargar dos tipos de llaves, uno precisamente el que movilizo y otro de la casa, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí por ejemplo, este es del candado de seguridad, por ejemplo, es una llave, ¿cierto? Que solamente abre un candado. Luego tengo otro que abre precisamente el asunto del portón. Luego tengo otro que abre precisamente la puerta interna, porque eso al jardín, entonces el antejardín, ¿cierto? Y así precisamente tengo otro candadito por ahí, que es un candado pequeño que le pongo por ahí, digamos, en la parte del portón. Luego que tengo tantas llaves, porque cada llave es específico para un candado. Exactamente pasa lo mismo con los receptores y ligandos. Los receptores son específicos para algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El virus se fusiona con un receptor específico porque él tiene como esa llave para engañar a la célula. Cuando se pega el receptor, pues lo que hace el receptor es abrir su membrana plasmática y permite la entrada del virus, porque él piensa que es algo natural. Claro, como es específico, pues lo que es como si, es decir, nadie lo detiene. Yo tengo la llave para poder abrir el candado, pues yo ingreso a la casa. Si yo boté la llave, si hay un ladrón, pues con la llave ya sabe dónde vivo, pues va y abre mi casa, ¿cierto? Porque él tiene algo específico. Así ocurre con el virus del VIH. En ese punto ya hay inhibidores, afortunadamente, de fusión. Es decir, si por alguna razón una persona entre las 72 horas es contaminada con el virus del VIH, él puede ir, ¿cierto? Y ese profiláctico lo mismo que hace es inhibir la fusión entre el virus y precisamente el receptor. Ya hay inhibidores ahí, afortunadamente. Luego viene otro ataque, y es que hay inhibidores de esa transcriptasa inversa. Aquí, es decir, el virus puede ingresar, porque ya ingresó, digamos que ese tratamiento ya que se da a personas que tienen VIH, por ejemplo, y es el hecho de que aquí es un gran punto,
¿Por qué? Porque muchos inhiben esa transcriptasa. Entonces, por más que llegue el virus e ingrese, ¿cierto? Ingrese a la célula, cuando él quiere cambiar su ARN a ADN, no puede, porque está bloqueada la transcriptasa inversa. Entonces, él intenta, y simplemente recordemos que estos virus aproximadamente tienen como unas 48 horas de vida. Hay que revisar bien ese dato. No son como 48 horas. Si en esas 48 horas no logra, nada que hacer, simplemente desfallece. ¿Cuál es el problema que hay con una persona infectada? Así utilicen los retrovirales. El problema es que aquí él puede bloquear, pero recordemos que ya hay células infectadas. Y esas células infectadas se pueden dividir y tienen un código. Es decir, el problema fue ahí, por eso habla de 72 horas. El problema está ahí, que después de 72 horas de la infección, cuando él ya llega acá dentro del núcleo, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Ahí ya no hay nada que hacer, en pocas palabras. Pero bueno, eso continúa. Continúa también el hecho aquí del ensamblaje. Estoy hablando de que cuando se da efectivamente ese ensamble aquí entre lo que es su propio material genético y el ensamblaje del virus, aquí hay otro inhibidor. Aquí en ese punto también hay otro inhibidor. Digamos que lo que están haciendo los medicamentos es eso. Muchas de las personas que ya están infectadas, afortunadamente, pueden convivir, tienen una vida normal y corriente. Es más, los niveles del virus son tan bajos que tienen parejas que son VIH negativo y que no usan condón, por ejemplo, o que no se cuidan. ¿Por qué? Porque la persona que ha sido infectada toma sus medicamentos de manera muy juiciosa y cuando le hacen un tamizaje que se hace por PCR en tiempo real, los niveles del virus es muy bajo que no se considera infeccioso. Son tan bajos que básicamente no generan una contaminación cruzada. Por eso cuando eso, ustedes pueden mirar muchos, ¿cómo se dice? Muchos testimonios, bueno, en fin, donde la pareja le dice, mira, yo tengo VIH, sí, yo tengo mis medicamentos, etcétera. Ok, bueno, vamos a ver, llega un punto en como que van a un tratamiento, hablan con el especialista, el médico, y bueno, vamos a revisar tus niveles, sí, tú eres negativo, tú eres positivo, pero en pocas palabras los niveles son tan bajos que no hay mecanismo de infección, sí, entonces básicamente pueden tener una vida sexual común y corriente y activa, muy bien. Entonces, pero sin embargo, en el momento en que deje de consumir sus medicamentos, desafortunadamente los retrovirales pues no van a cumplir aquí su función y empieza nuevamente, en pocas palabras, la multiplicación de este virus. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el COVID? Gracias a Dios, gracias a los mecanismos, lo que haya sido evolutivos, la diferencia grande que hay entre el virus del VIH y el virus del COVID es que afortunadamente no usa una transcriptasa reversa. ¿Qué quiere decir eso? Claro, utiliza lo mismo, es específico, pero recordemos que el primer mecanismo de infección ocurre precisamente en las células de la membrana, como la célula mucosa que cubre la faringe, no recuerdo bien ahorita ese datico, y resulta que también hay un mecanismo hormonal que llevó a suscitar que precisamente afecta más a los hombres que a las mujeres. Pero bueno, y es precisamente por ese receptor AC, este AC2 está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Esos receptores AC2 son mucho más prominentes en los hombres que en las mujeres. Por eso la mayoría de infectados eran hombres. Si a comparación de hombres y mujeres, la mayor tasa de infectados eran hombres. Este receptor que es específico, el virus, ese coronavirus, es específico para ese tipo de receptor. Pasa lo mismo, es una llave específica, entonces lo que hace la célula es abrirle espacio, permite que entre, porque él piensa que es algo natural. Si abrieron ese receptor, es porque es algo que a mí me interesa, pocas palabras. Entonces lo que hace, como ocurre con todos los virus, es engañar el sistema inmunitario o las células. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de virus, a menos un adenovirus, que es como la excepción, pero la mayoría de virus no es que tengan un taladro y digan, vea, esta célula, yo quiero entrar ahí como sea, yo voy a romper esa membrana. No, no puede. Vemos que las membranas son semipermeables, permiten la entrada y salida de algunas cosas. Entonces, dentro de ese mecanismo está que los mecanismos coevolutivos han llevado a que ciertos patógenos generen estrategias de infecciones. Y en ese caso, estrategias que son específicas. Entonces, yo me pego a un receptor específico de esa célula específica. Ok, ingreso. ¿Qué pasa acá? Miren, aquí ocurre que libera efectivamente el ARN, ¿cierto? Es ARN, generalmente los virus cargan ARN, no ADN, ARN, cargan, ¿cierto? Genera efectivamente la traducción, ¿cierto? Es decir, lo que ocurre ahí es que
En pocas palabras, llegan al ribosoma, ¿cierto? Ese mecanismo de ARN llega al ribosoma y el ribosoma lo que hace, como todo, es generar los polipéptidos y, por supuesto, el ensamblaje o la replicación precisamente de todo el ARN que proviene de ese virus. Pero afortunadamente, todo esto lo hace en el citoplasma. Todo lo hace en el citoplasma. Es decir, no ocurre que la zona virulenta, el ARN, afortunadamente para este tipo de virus, no utiliza la transcriptasa reversa, la transcriptasa inversa, es decir, pasar de ese ARN a ese ADN. Si lo hiciera, pues claro, eso toma mucho más tiempo, ¿cierto? Porque precisamente comunica procesos de infección que se transmiten, bueno, en fin. Pero lo otro es que no migra al núcleo. Es decir, el núcleo está aquí, digamos, guardando con su ADN, y todo el proceso, todo el daño ocurre fuera del núcleo. Pero el ADN está a salvo, afortunadamente, porque nada de ese ARN repasa ADN para que migre dentro del núcleo, afortunadamente. Entonces, por ese lado, es ahí donde ya empiezan los principales retos, ya cuando se conoce precisamente en detalle eso, que no llega al núcleo, wow, es algo meritorio, afortunadamente, pues muy afortunados en ese punto. Y lo otro es que muchos retrovirales que se usaban para el VIH funcionaban precisamente ¿para qué? Para este tipo de virus. Por eso, en la primera estrategia lo que hicieron fue hacer eso. Utilizaban sobre todo los retrovirales de la fusión, es decir, evitar a toda costa que efectivamente ese virus se acoplara a lo que fuera el receptor AC2, ¿cierto? Y continuara su cadena. Digamos que son, entonces, muchos de los medicamentos, ustedes revisan los tratamientos que se dieron, muchos de los tratamientos, algunos innovadores, otros también, pero que de alguna manera son muy antiguos. Por ejemplo, si ustedes revisan, en Colombia hicieron por mucho tiempo, sobre todo en Bogotá, el hecho de que personas que precisamente salieron, bueno, padecieron, es decir, tuvieron el caso desafortunado de tener el virus, ¿cierto? Pero se mejoraron y en pocas palabras generaron los anticuerpos. Entonces lo que les pedía era, por favor, acérquense a los hospitales a donar esos anticuerpos, donar anticuerpos, ¿sí? Porque ya tienen una memoria. Entonces, precisamente las células plasmáticas empiezan a producir más anticuerpos precisamente para combatir ese virus. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, esas personas que estaban desahuciadas, ¿sí? Porque ese era el problema. El problema aquí es una cuestión de tiempo. ¿A qué voy con esto? Mientras las células reconocen el virus que están dando por ahí, las células presentadoras de antígeno van y se la presentan a las células plasmáticas en el sistema linfático, y mientras ellas producen los anticuerpos y los liberan, y luego lo reconozcan los linfocitos B, ¿sí? A o B, ¿cierto? Y puedan hacer su trabajo. Eso puede tomar muchos días, varios días. ¿Qué pasa? Entonces llega un punto en que hay tantos virus y el cuerpo produció pocos anticuerpos. Entonces se pega precisamente a un número de virus, pero llega a tal tasa que precisamente la carga viral está mucho más arriba que los anticuerpos que produce el organismo. Porque por eso la prueba que se hacía precisamente por ELISA era que usted generaba anticuerpos. Si usted tiene anticuerpos precisamente para el virus, usted es positivo precisamente para COVID. Sí, pero dice, no, pues estoy generando anticuerpos, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mi cuerpo no responde? Porque la carga viral es muy alta, es tan grande, su cuerpo apenas está tratando de hacer anticuerpo para poder cargarse esos virus, para podérselos llevar precisamente para que los asesine las células, en ese caso la CD4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ocurría con esas personas? Desafortunadamente, ya sea por la edad, porque recordemos que atacar las células esas que generan anticoagulantes, uy, se me escapa ahorita el nombre, las plaquetas, ¿sí? Generaba un caos, entonces generaba mecanismos de coagulación horrible, las personas morían casi asfixiadas, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se le pedía era, claro, como los anticuerpos son específicos para esos virus, es lo que decían, venga, donen los anticuerpos. Donaban las personas anticuerpos y esa persona que estaba desahuciada, lo que hacían era aplicar esos anticuerpos y de un día para otro se mejoraba. Era increíble. Entonces, como que no, wow, algunas personas, claro, otras personas como que no, pero la mayoría sí. Claro, porque es que es el hecho de tener, digamos, un anticuerpo a tener 3 millones. 3 millones de anticuerpos, ¿sí? Entonces, esa diferencia precisamente salvaba a las personas.
Eso mismo ocurre con los suelos antiofídicos. Es que es decir, el procedimiento es muy viejo. ¿A qué voy con eso? Los suelos antiofídicos que se producen en Colombia se producen efectivamente con el mismo veneno de la serpiente. Si ustedes se fijan, toman ordeña, nacen ordeño de la serpiente, la coral, la no sé qué, etcétera, etcétera, y lo que hacen es aplicarle pequeñas dosis de ese veneno, muy pequeñas con referente, digamos, al peso del animal. Eso en este caso lo hacen con caballos y se lo aplican ¿para qué? Porque el sistema inmunitario reconoce precisamente ese tipo, porque es una enzima. Realmente lo que el veneno es un mecanismo infeccioso que la mano tiene una enzima muy poderosa, pero como está tan bajo, ¿cierto? Tan poco, en pocos niveles, le da espacio al cuerpo de reconocerla, llevarla al sistema linfático y producir los anticuerpos. Entonces, si es un asunto de que la carga es tan pequeña que le da como el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen luego? Lo que hacen luego es básicamente sacarle los anticuerpos, una gran cantidad de anticuerpos al animal, al caballo, los almacena y es lo que nos aplican a nosotros. Nosotros nos aplica una serpiente y claro, como es tanta la carga del veneno que nuestro cuerpo no alcanza, por más que sea efectivo, no va a alcanzar a tomar precisamente las células presentadoras de antígenos, llevarlas precisamente y luego producir los anticuerpos, las células plasmáticas producen anticuerpos. Entonces lo que hacen es precisamente aplicar el suelo antiofídico y los suelos antiofídicos son anticuerpos. Entonces inmediatamente el sistema inmunitario se prende, dice, uy, hay anticuerpos para esa vaina, vamos y atacamos eso, ¿sí? Porque recordemos que el sistema inmunitario siempre busca señales, ellos no tienen ojos. Lo que buscan es una señal, como que necesitan es como esa marca de sangre en el cuerpo de ese veneno para ir a atacar, ¿sí? Y así ocurre precisamente con muchas de las cuestiones que son de carga viral, es decir, o propiciadas precisamente con virus, ¿sí? Es la necesidad de los anticuerpos. Muy bien. Y por último, por acá, aquí que es interesante, es el asunto de lo que ocurre con la malaria. La malaria tiene varios ciclos y sobre todo que es un protozoo. ¿Qué es el protozoo? Es un sinvergüenza porque tiene división casi mitótica o asexual y división precisamente sexual. Es decir, tiene un mecanismo de apareamiento, llamémoslo así, porque es un protozoo. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que en esa primera escala tenemos efectivamente, eso lo saqué de Wikipedia porque es muy sencillito. Esa imagen, es que las imágenes son muy bonitas, son bien hechas, ¿sí? Incluso de otras que estuve mirando por ahí unos artículos, esa me pareció como muy sencillita de entender. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos precisamente, aquí empieza con el zancudo que está completamente infectado, ¿cierto? Él toma la sangre, ¿cierto? Porque nosotros somos grandes generadores de eritrocitos. Toma sangre, pues precisamente que a la vez que toma sangre, lo que hace es inyectar esporocitos del, del protozoo, que es un mecanismo en el cual ya viene completamente diseñado para ir a infectar las células del hígado, que son los hepatocitos. Las células unidades fundamentales del hígado son los hepatocitos. Y lo que ocurre aquí. Entonces ahí sufre una primera fase, ¿sí? Que en pocas palabras es el quisonte, es el pequeño, como un quiste, digámoslo así de esa manera, ¿cierto? Luego los hepatocitos liberan, en pocas palabras, esos merocitos, eso de acá, que es otra forma precisamente de ese plásmido, ¿ya? De ese protozoo, perdón, plásmido es otra cosa, plásmido es de la bacteria, de ese protozoo. Y aquí pasa a un segundo nivel, o una segunda, digamos como una segunda fase, y es el hecho de que va a infectar los eritrocitos o los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, cuando hace el proceso de infección, como son glóbulos rojos, ¿cierto? Pasa a otro ciclo y ahí ya forma como una especie de gametos. Es decir, él tiene una división completamente asexual, ¿cierto? Que produce cientos de gametocitos, cientos de gametocitos, ¿cierto? Que en pocas palabras, en su última fase aquí, ya se especializa en qué? En uno que es como si fuera una especie de gameto masculino y el otro como si fuera un gameto femenino. Pero ¿qué tiene que ver una enfermedad recesiva, como es el caso de la anemia falciforme? Que en la anemia falciforme, los que sufren de anemia falciforme, desafortunadamente glóbulo rojo no es un glóbulo, sino que es una hoz, así como si fuera como un gancho. Él no es un glóbulo. Entonces,
el hecho de que sufra anemia falciforme como una anemia común, es decir, una anemia común, que usted básicamente le dificulta respirar, que usted mantiene cansado, ¿sí me entiende? Porque en pocas palabras, el glóbulo rojo no está cumpliendo su función, y no es por falta de hierro, sino que simplemente su forma, ¿qué? Su condición genética hace un fenotipo defectuoso. Como lo hace defectuoso, usted presenta pues, características de anemia, pero, pero en la segunda fase de ese parásito necesita que ese glóbulo rojo sea un glóbulo, ¿cierto? Que sea glóbulo para completar su ciclo. Pero como tiene forma de hoz, llega ahí y se muere. Se muere. Es decir, las personas con anemia falciforme, heterocigotas, son inmunes, de alguna manera, son inmunes a la malaria. Entonces, como que dice, ok, soy anémico, pero, ¿sí? Heterocigoto, porque si es completamente doble, nada que hacer, le va peor la malaria. Pero a lo que voy es que es un tipo de anemia que es manejable, ¿cierto? Pero no es curable, no se cura con hierro. Pero si vive en una zona, y pues se descubrió en esas zonas completamente donde la enfermedad es endémica, se dieron cuenta que esas personas como que enfermas de anemia no padecían la malaria y se les encontraba precisamente el protozoo en los hepatocitos, pero se le encontraba y luego simplemente porque es que el parásito puede estarse ahí meses, años. Usted puede probablemente haber viajado a la zona, no sé, a la Amazonía, a Leticia, a un tour, y probablemente lo haya picado precisamente ese zancudo. Es probable, digamos una probabilidad. Se llega y nada. Y como que por allá, a los 10 años, como que bueno, presento como un blanqueamiento en la piel, etcétera, bla, bla, todo el asunto, y le dicen, no, vamos a hacer una prueba de gota y tiene precisamente malaria. Pero ¿cómo así? Y bueno, afortunadamente hay muchos medicamentos para eso, afortunadamente. Pero este parásito puede mantenerse en el hígado. Entonces lo que descubrieron fue eso, como que estas personas no se desarrolla el virus. ¿Por qué? Claro, porque en la segunda fase usan efectivamente el eritrocito y como el eritrocito está defectuoso, pues nada que hacer. Entonces él cumple el ciclo. El ciclo se cumple ni siquiera en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo le falta, ni siquiera como en el tercer ciclo, porque están básicamente los gametos. Cuando un zancudo viene a una persona que tiene malaria y lo pica, él se infecta. Y resulta que ahí se unen dentro del mosquito, se unen los gametos. Es decir, el microgamete, ¿cierto? ¿Cierto? El micro y el macro, ¿cierto? Que es como si fuera el macho, digamos unos gametos masculino o femenino, se unen como ocurre con los nuestros, que se unen en el espermatozoide y un óvulo y forman un cigoto. Se forman ¿qué? Un organismo mitótico. Lo mismo ocurre acá, forman el cigoto y luego ese cigoto se pega a las paredes intestinales del zancudo y luego empieza a generar sus mecanismos completamente, es decir, se forma un ovocito y ese ovocito lo que hace es liberar los esporocitos y empieza otra vez el ciclo, digamos, va el zancudo, va y infecta a otra persona y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien. Bueno, creo que yo con esto, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas, mis estimados estudiantes? Después de toda esta charla. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces, all right, No, ya quedó señor. muy claro. Ok. Entonces, mostré unos daticos que me parecen interesantes. Quiero agradecerle precisamente a los estudiantes que me han hecho unos trabajos, no solamente de lo que tiene que ver con la ficha, sino también lo que tiene que ver con los mapas, bueno, árboles conceptuales. Unas cosas maravillosas. Uno puede notar cuando lo hace una chica o cuando lo hace un chico. Realmente los hombres estamos destinados como al deceso frente a eso, somos un desastre, pero se nota efectivamente el grado de la información. Uno empieza como a mirar más por ese punto de la información, porque el dibujo como tal es un desastre, muy bien, pero realmente hay mucho esfuerzo y eso realmente se le abona a la calidad de estudiantes que están en la UNAD. Así que bueno, no les quito más tiempo, no los arrullo más con mi clase y entonces estamos pendientes, recuerden por favor ya presentar el trabajito, si les hace falta algún tipo de participación en el foro,
por favor no olviden hacerlo, ¿listo? Dime, Marley. Profe, era para comentarle lo de la participación en el foro. No he podido escribir, o sea, no me deja participar, no me deja escribir. Solo leer lo que los demás escriben y envían. Bueno, si quieres, puedes compartir. ¿Tienes allí el computador? Angie, ¿también es algo igual? Angie, Buenas noches. No, señor, yo quería preguntar sobre lo del tema de los laboratorios. dime, Angie, ¿qué querías preguntar ahí? Lo que sucede es que yo hace como unos 8 o 15 días yo vi que ahí aparecía inscripciones y yo le di inscripciones. Entonces, pero de una vez me arrojó que para el 7 de octubre, pero no sé si será virtual o presencial, porque no me dijo lugar ni nada de eso. Pero ahí te dice, digamos, por ejemplo, te dice en qué SEA te inscribiste. Pues yo soy de Mariquita, Tolima. Espérame, yo les muestro acá, no sé si alcanzan a ver. Ahí dice componente práctico inscrito por si próxima jornada, martes 7 de octubre a las 8 a.m. a 12 p.m. Pero no sé cómo mirar o no sé, la verdad. Tengo dudas, Pero pensé en acercarme es que no, a la me sucursal también, refiero al pero SEA. no, Ahí te debe decir el SEA en el que te has inscrito. Ahí no te aparece el SEA. no, señor. Y le pinchas ahí Ah, o al ya, ladito, dice, decirlo así. ahí, dice martes 7, laboratorio multipropósito 5 biología, microbiología, piso 4 sea Ibagué. Ok, bueno, listo. Mira lo que ocurre con todos los componentes prácticos. Yo, en ese caso mío, sí, te voy a explicar qué es lo que pasa. Ahí como para que te relajes un poquito. Eh, los cursos de biología molecular tienen un componente teórico, que es el que yo le estoy dando aquí, y un componente práctico, que el componente práctico lo da precisamente otro tutor lo da, ¿sí? No soy yo. El componente práctico probablemente lo va a dar una profesora, no recuerdo ahorita el nombre, que es la encargada precisamente del SEAT de allá de Ibagué. Ella lo que va a hacer es que, por favor, ahí sí le pido encarecidamente, es que ella se va a comunicar con ustedes prácticamente casi como una semana antes. En ese caso lo tienes para el 7 de octubre, ¿fue que me dijiste? Sí, señor, 7 de octubre, 8 de la Es, mañana a las 12 p.m. exacto. Entonces, mira, desde las 8 de la mañana hasta las 12 p.m. Ese 7 de octubre, pues quítale una semana, por ahí como el 31, 30 de septiembre, el 1 de septiembre, a su correo institucional le va a llegar una información o en ese caso, la profesora, la tutora se va a comunicar con todos los estudiantes que se matricularon para ese día, ¿sí? Se le envía un mensaje al correo institucional. Si no le Sí, llega, señor. si no llega ningún tipo de mensaje, recuerden que es al correo institucional, no al correo personal. Y usted ya llegó, digamos que es el 7 de octubre y es como el 4 de octubre, ahí sí me avisan y yo les mando con fecha, ¿sí? Les mando el correo de la profesora que tiene a cargo eso. Es más, venga, aquí hagámoslo de una vez. Yo por aquí tengo el listado. Espérate, yo creo que yo lo estuve compartiendo. Igual eso ustedes lo pueden encontrar. Eso, mira, voy a compartir pantalla otra vez y lo vamos a hacer así. Vamos a compartir pantalla. Ahí. Y lo que voy a hacer es, a ver, voy a abrir aquí para que todos aprendamos ese punto. Voy a colocar aquí, Profe, dime. yo ya le Sí. pregunté a ella y es Luisa Fernanda Ruiz y yo le pregunté Ah, por lo mismo de que estaban diciendo que antes tocaba hacer como una reunión así para que ella nos explicara. Entonces yo le escribí y ella me dijo que en 8 días antes, o sea, 8 días antes, ella enviaba un correo explicándonos todo y que después ella nos explicaba posteriormente la reunión virtual. sí, es que ese componente, muy bien. Ah, bueno, por ese lado, entonces bien. Sí, porque ustedes pueden encontrar la profesora, cualquiera que se haya, digamos, en el componente práctico. Simplemente ponemos, no sé, cronograma, componente práctico
Componente práctico, UNAD. Yo pongo así. Entonces, mira, programación de laboratorios. Me aparece aquí en primera. Y ahí lo que yo hago es, voy bajando. Yo soy centro, zona sur. Zona sur y estamos en el 1604. ¿Ok? Estamos aquí. Entonces yo abro acá y mira, por ejemplo, reviso. Aquí ya me abrió ese PDF, yo lo puedo descargar. Archivo, descargo y ya. En Excel, listo, no hay problema. Pero por acá yo voy a estar en Ibagué. Mira, Ibagué. Entonces empiezo. Por ejemplo, el 7 de octubre. Eso es de ciencias básicas, no me sirve. Ciencias básicas, aquí es que teología e ingeniería, tecnología tampoco me sirve. Diseño industrial, ciencias básicas tampoco. Continúo, eso que ingeniería electrónica, bla, 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 bla. Ese por aquí de pronto sí, mira, aquí está biología celular. Octubre, mira, 7 de octubre, ya sea el de la mañana, bueno, ya sea el de la mañana o el de la tarde, el de 8 a 12, ese que tiene precisamente mi estimada. Entonces, mira, acá me dice precisamente el 7 de octubre, aquí está el nombre de la profe, el correo y ya. Entonces, eso lo puedo, probablemente otros tengan en Pitalito, otros tengan, etcétera, pero es accesible, me refiero, es de dominio público, se dice, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo tengo, no sé, yo lo tengo, digamos, mira, biología celular y molecular también está para el 151.009, que es el código de nuestro curso. Por ejemplo, hay uno para el 15 de octubre, pero ya es otra profesora, Karen Viviana Castañeda, aquí también nos dan el correo, ¿sí? Entonces digamos que incluso hay uno para noviembre, 1 de noviembre, 29 de noviembre también está, la profesora Luisa, mira, ¿sí? Entonces digamos que afortunadamente están los espacios para que podamos hacer eso. Muy bien, ¿listo? Entonces espero que sí quedó un poco más claro, mi estimada. Señor, pues, o sea, lo que ya entendí esa parte, pero entonces ella nos explica y ella nos dirá cuándo sería la práctica presencial, ¿cierto? No, la práctica presencial es el 7 de octubre. Lo que pasa es que O hay una sea, ese práctica día me tendría que presencial. yo desplazar a Ibagué para la práctica. Ah, Sí, eso es lo señora. que yo quería saber. Ya. Ok, sí, porque hay una práctica, tenemos que cumplir 16 horas, 4 horas presenciales, 4 horas de Sí, señor. práctica virtual, que eso luego ustedes lo hablarán con la profesora y dirán, no, mira, hagámoslo dentro de 8 días el sábado. Esas 4 horas que es obligatorio, de conexión obligatoria. Y luego nos quedan ¿cuánto? Otras 8 horas, porque ya llevamos 8 horas. 8 horas práctica presencial, 8 horas prácticas virtuales, ¿cierto? 4 horas, ya van 8 aquí, porque son 16, y nos quedan 8 horas restantes. Esas 8 horas restantes son que la docente, el tutor, dice, bueno, muchachos, tienen problemas para el desarrollo de los informes, entonces voy a estar aquí conectada el lunes, no sé, 28 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche. Yo voy a estar aquí conectada por Teams. No es obligación que te conectes, no, porque simplemente vas a aclarar dudas. Recuerda que 8 horas sí son obligatorias asistencia presencial y virtual. Son obligatorias. ¿Ok? Y esas otras 8 horas son de asistencia remota, llamémoslo así. ¿Ok? Bueno, señor, muchísimas gracias. Bueno, dale. Listo, vamos con que nos comparte pantalla a ver qué pasó. ¿Quién fue la otra señorita? Que mirar qué pasó con su foro. Yo, profe. Bueno, dale, compártenos la pantalla. Tú lo puedes ahí arriba, en la parte de arriba dice al lado del micrófono. Dice comparte y le das compartir pantalla, no ventana, sino incluir sonido. No, tranquila, mi estimada Angie, no hay asistencia. Esto es como para información y bueno, clase complementaria, llamémosla así. Es más, ya terminamos. Es más, yo voy a parar la grabación para que no, ¿cierto? ¿O ya la he parado? Bueno, ya terminé grabación. Listo. Si no hay más preguntas.